todos, a todas. Gracias por estar aquí, por venir a escuchar a Inés, a Laura y a Víctor hablando de García Márquez y leyendo sus textos. Con esta charla iniciamos lo que se dio a llamar el viaje imprescindible, que es una celebración de los títulos de la colección contemporánea en el bolsillo, de nuestros grandes autores, del pensamiento del último siglo, de esta maravillosa colección que cuidamos y tenemos la responsabilidad de seguir eh, expandiendo y también volviendo a ella para que siga viva. Esta colección, mejor dicho, estas charlas sobre esta colección van a ser 6 en este año, sobre distintos temas. Tienen el catálogo a su disposición para consultarlo y cuenta con el apoyo de muchas librerías a través del portal Todos Tus Libros. Queríamos hacer estos actos en librerías, queríamos que la gente venga a las librerías y que esto se convierta en un plan y en una conversación más de las muchas que nos gusta tener en las librerías. Y bueno, empezamos con una charla sobre Gabriel García Márquez en el año 2024, que va a ser un año especial para García Márquez y sus lectores. Probablemente saben que hay un inédito que se publica en marzo, lo que fue su última novela, la última novela que se sentó a escribir y que quedó todos estos años un poco, no vamos a decir olvidada, pero ahí en stand-by. Vamos a tener esa novela que se llama En agosto nos vemos, y probablemente también haya finalmente una adaptación cinematográfica en formato de serie de 100 años de soledad. 100 años es una novela que él nunca quiso que se adaptara, ¿verdad? Pero ahora, a través de su hijo, el director de cine, Rodrigo García, finalmente se ha llegado a una adaptación que tiene muy, muy buena pinta. Tenemos estos dos hitos en este año, y pues aquí vamos a hablar de 100 años de soledad en su forma escrita, que es la principal. Bueno, para eso estamos con Laura Restrepo. No les voy a leer todo el currículum, pero novelista, ganadora de numerosos premios, incluido el premio Alfaguara en el 2005 por la novela Delirio, el Prix France Culture, el premio Green Cavour de Italia, la mejor novela publicada en Italia, y otros muchos novelas como Delirio, Leopardo del Sol y la última Canción de Antiguos Amantes. Nos acompaña también Inés Martín Rodrigo, periodista y escritora, autora de libros de entrevistas, gran entrevistadora también, esperemos estar a la altura de sus entrevistas, y autora de la novela Las formas del querer, el último premio Nadal, no, el anteúltimo, el de 2022. Y finalmente Víctor Clavijo, un actor que os sonará de verlo en televisión, en cine. Ahora te podemos ver en La Ley del Mar. ¿Sí? Y un actor muy literario, probablemente la única persona en esta sala que puede recitar largos párrafos de Fausto, por un Mefistófeles de hace unos años, buenísimo, que nos va a leer fragmentos. Y hechas las presentaciones, vamos a la novela que, bueno, no necesita presentarse. 100 años de soledad, una novela sobre 7 generaciones de personajes que se llaman todos iguales, a lo que a veces es difícil seguirles el rastro, pero uno lo va consiguiendo. Una novela sobre la que García Márquez dijo cosas provocadoras, interesantes, que también vamos a comentar. Dijo, por ejemplo, que no estaba seguro de que le durara 100 años, pero que sin duda la soledad era uno de sus temas. También dijo que era una novela como un bolero, melodramática en la superficie, pero por debajo llena de ironía y de humor, cosa que también creo que se nota. Una novela llena de referencias, de trampas, de alusiones, riquísima en toda su trama. Y bueno,
para entrar en materia y para que yo deje de hablar, vamos a pedirle a Víctor que nos lea el primer pasaje, que es un pasaje que elegimos de la primera parte de la novela, cuando se empieza a presentar a la familia y al mundo de Macondo, y ya después comentamos entre todos. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas. En poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos no solo la propia casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu de Melquíades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga, y los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros. Vale, estupendo el pasaje. Efectivamente, esto parece como el paraíso perdido o el paraíso encontrado de Macondo. Y surge Macondo. Quería empezar preguntándote a ti, Laura, que conoces el país, el trasfondo concreto de dónde sale esta novela. ¿Qué tiene esto de la vida de Gabriel García Márquez? Sabemos que hace referencia a su infancia. Si nos puedes hablar un poco de todo lo que está detrás de este realismo mágico que parece aflorar de este pasaje. Beris. Listo. Bueno, pues un placer enorme estar aquí en esta bella librería. Muchas gracias a Martín, a Alfonso, a mis compañeros de editorial, mis compañeros de mesa y a todos vosotros, que no ustedes, vosotros. Pues mira, la verdad muy emocionante oír un fragmento de García Márquez en madrileño. Normalmente se escucharía más bien en costeño, que es como de donde es García Márquez, ¿no? De la costa en Colombia. Para nosotros, los colombianos, es muy fuerte esto, porque piensen que, aparte de Pablo Escobar, pues el único colombiano que ha logrado ser conocido en el mundo es García Márquez. Y a diferencia de Pablo, conocido por tan infaustas razones, pues García Márquez realmente se dejó venir con una literatura que yo sí creo que es prodigiosa, ¿sabes? Es decir, aún leyéndola tanto tiempo después, sigue sonando con una fuerza. Y nosotros como país tropical, muy desconocido en el mundo, nosotros teníamos una voz que era la voz de los poetas, los poetas latinoamericanos. Teníamos a Neruda, teníamos a César Vallejo, era la gran voz de la rebeldía, que su vínculo con España había sido venir a las brigadas internacionalistas y apoyar a la República. En los poetas nosotros nos reconocíamos, pero en la prosa era difícil. Bueno, estaba Rubén Darío también, que había hecho gran impacto a través del modernismo, pero de pronto aparece un tipo ahí bigotudito, costeño, tal, morenito como todos nosotros, y de golpe se deja venir con este gozarrón. Y lo que estaba contando, pues eran en el fondo las cosas que vivíamos todos. Tú hablas ahí, leíste de pájaros. Es verdad que nosotros, por ser pleno trópico, lo que tenemos a rodos es naturaleza. Es decir, allá se dice que te quedas quieto y te tragan las enredaderas, y un poco es cierto. Bueno, a ver, con la crisis climática, ¿qué queda de todo eso? Pero siempre ha sido así, como la
lo avasallador que ha sido siempre la naturaleza, tanto en los Andes, que son hasta de 6.000 metros de altura, el Pacífico, el Caribe. Nosotros hemos vivido siempre muy metidos en la naturaleza, pero García Márquez le da un sentido humano y le da un sentido mítico, y era como si de golpe un pueblo afásico ganara voz. Ah, estos somos, así somos, esto es lo nuestro. Y de golpe el mundo estaba escuchando una cosa que éramos nosotros. Eso fue muy fascinante y fue muy sorprendente. Si era una revelación para el mundo, imagínense para nosotros. Por supuesto que exageraba, pero en medio de todo estaba contando los mitos de la abuela de García Márquez, eran los mitos de las abuelas de todos nosotros. Y crea este lenguaje que se llama el realismo mágico, que pega en el mundo, y de pronto ya empezó a tener como el revés, que era que entonces Colombia realista mágica, Latinoamérica realismo mágico. Y pues no, tampoco, era una manera de narrar. Y a mí me tocó, por ejemplo, el surgimiento de las novelas de García Márquez de joven adolescente y de estudiante. Éramos muy urbanos, muy politizados, estábamos como buscando las raíces de la tremenda desigualdad social y del drama humano que había allá. Entonces, por un lado, nos deslumbraba, nos reconocíamos, y por el otro lado, decir, lo que estábamos viviendo era en las calles, en los pueblos, en los barrios populares, realidades durísimas. Entonces, era contradictorio. Estos somos y al mismo tiempo no somos para nada. ¿Cuál magia? Si lo que aquí tenemos es que desmontar eso y aterrizar en las realidades crudísimas del país. Pero aún así se reconocían en estas historias. Lo que se puede hacer solo de uno. Aún así se reconocían en las historias, como decías, de la abuela o en este tipo de voz exuberante de toda la novela. Él dice en un momento que cuando leyó la Metamorfosis de Kafka, sintió que estaba contada de la misma manera que contaba las historias de su abuela. Me parece una confluencia espectacular. ¿Qué te merece esa opinión, Irene? Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde. La verdad es que estar aquí al lado de Laura Restrepo y encima hablando de una obra como es 100 años de soledad de García Márquez, pues es que esto es un sueño cumplido, con lo cual os doy las gracias por la invitación, y encima al lado de Víctor, pues ya, en fin, dicho esto, yo con 100 años de soledad tengo una relación muy estable en el tiempo, y además que se remonta a más de 20 años. Me he traído este ejemplar, que es el primer ejemplar que yo leí de 100 años de soledad. Veis que tiene las hojas ya amarillas, y es un ejemplar de bolsillo porque era el libro que yo me podía comprar en aquella época. Es un ejemplar de bolsillo que publicó Plaza y Janes pues en 1999, creo recordar, y yo lo tengo firmado de marzo del año 2003, es decir, de hace 21 años, ahora este año, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer 100 años de soledad, para mí aquello que estaba contando ahora Laura de toda esta invención mágica y de todas estas historias que empiezas a descubrir a medida que vas pasando las páginas, pese a todo, me resultaba familiar. Y os va a chocar mucho porque yo no tengo nada que ver con Colombia. Yo soy de un pueblo extremeño en el que pasé mi infancia y parte de mi adolescencia, pero sin embargo había algo en aquella familia de Aureliano Buendía, había algo en el fondo mitología, que es lo que construye Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, que a mí me sonaba, ¿verdad? Y eso me lo ha recordado al preguntarme ahora, Martín, qué te parecía aquello que decía de que cuando leyó La Metamorfosis de Kafka, le recordaba las historias que contaba su abuelo, ¿no? Esa oralidad que tiene 100 años de soledad y que, sin embargo, él es capaz de convertir en puro lirismo, porque en el fondo es puro lirismo,
a mí me maravilló, ¿no? Hoy he contado en casa que tengo 4 ejemplares de 100 años de soledad. Este y 3 más. Tengo la edición que sacó la Academia, creo recordar, cuando el Congreso de la Lengua, la última y otra más. Y siempre he vuelto de vez en cuando a leerlos, ¿no? A releerlos, a releer pasajes. Por supuesto, no con la voz de Víctor. Ojalá tú tener a un Víctor en casa, ¿no? Y que te fuera leyendo estos pasajes maravillosos, ¿verdad? Y he estado releyendo esta mañana aparte, y sobre todo una cosa que dijo García Márquez, que yo creo que está muy relacionado con lo que decías tú, Martín. Él dijo que, dice, nadie me cree que no he inventado nada. Yo lo que soy es un simple escribano. Y a una le alucina pensar que la memoria de un niño que pasó 8 años de su infancia en casa de sus abuelos, a ver si lo digo bien, Aracataca, sí, ¿no? Creo. En Aracataca, cómo esa memoria se fue sedimentando con el paso de los años, fue convirtiéndose en un hilo del que ir tirando hasta que ese joven aspirante a escritor, que creo recordar con 27 años, vuelve a esa casa en la que pasó su infancia para venderla junto con su madre, cómo se va sedimentando, insisto, hasta convertirse en este cuento universal en el que, pese a estar muy localizado y tener un lenguaje propio, una mitología propia, todos lo percibimos de una manera universal, ¿no? Hay una cosa que él dijo en sus memorias, que también tengo aquí apuntado, que dice que esas cosas que el pequeño Gabriel contaba en casa de sus abuelos, porque el pequeño Gabriel ya empezaba a contar cuentos en casa de sus abuelos. Dice, esas cosas eran ciertas, pero de otro modo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece, bueno, y lo ha dicho Laura, ¿no? Es un prodigio, ¿no? Es un prodigio verdaderamente, ¿no? Y desde luego no sé si dura 100 años, pero el libro, pero desde luego la huella que ha dejado y que va a seguir teniendo en la historia de la literatura universal van a ser cientos de años. Sí, mucho más de 100 años sin duda. La parte a la que hacía referencia es la parte de sus memorias, ¿no? Cuando él cuenta que vuelve a la casa de la Cataca para venderla con su madre, que le da como una vuelta a la historia de 100 años de soledad, ¿no? Porque uno descubre ahí el germen de la novela. Una pregunta que se me ocurre ahora, hablando de esta exuberancia y de su manera de narrar, ¿qué relación tenéis como escritor estilo de García Márquez, que es tan, como decía Laura, un vozarrón que se lleva todo por... Sé en tu texto, Laura, que tu estilo también es un estilo de gran potencia de voz, con enjundia. ¿Cómo te relacionas ¿Es una influencia o es una inspiración? Pues mira, lo que tú decías, oye, sí, es muy interesante porque, claro, las cosas con la literatura son de ida y vuelta. Es decir, García Márquez cuenta cuentos. ¿Esa es la realidad colombiana? Parece que sí. Y luego los colombianos leemos a García Márquez y en Colombia empieza a parecerse a lo que García Márquez decía, ¿me entiendes? No es solamente que él escriba Colombia como es, sino más bien que Colombia empieza a volverse como García Márquez es. Como García Márquez cuenta. Pero obviamente sabemos que con la literatura pasa esto porque tenemos a Cervantes. Es decir, nosotros hablamos como Cervantes quiso que habláramos y vemos el mundo y tenemos el sentido de la hidalguía, toda esa como sentido del honor que nos viene de Cervantes. Yo no sé si siempre la realidad fue así o si él se la inventó, pero la realidad es dialéctica, ¿no? Y con García Márquez pasa eso. Un escritor tan potente contagia el idioma y flota en el aire. Cuando te preguntan, ¿pero tú tienes influencia de García Márquez? Pues ¿quién no? Yo creo que todos los que hablamos español, de alguna manera asumimos el lenguaje de Lorca, de Machado, de García Márquez, de Neruda, de Vallejo. Sí, sí. Entonces se convierte como en una voz colectiva. Por otro lado, lo que tú decías,
Fíjense, nosotros hay una relación rara con Europa y con los Estados Unidos, y es que yo digo que nos ven como de National Geographic. Es como el folclore, ¿cierto? Allá, los de la jungla. Entonces somos interesantes porque somos una cosa distinta. Yo digo que, por ejemplo, si Flaubert habla del adulterio, eso es el adulterio en términos universales. Pero si Juan Rulfo habla de la muerte, eso es la muerte según la ven los mexicanos. Es decir, nunca logramos romper esa frontera. Siempre somos como lo exótico, ¿cierto? Yo digo que somos como un enano haciendo striptease encima de una mesa. Ay, ya vienen ahí con su violencia y sus cosas. Bueno. Y lo que yo creo es que lo que él logra, la osadía que tiene él, es encajar esas historias de la abuela en el esquema del mito universal. Lo que estabas leyendo tú es la fundación primigenia, es luego el deterioro, es luego el apocalipsis. Él dice, esto es el mito, y entonces pasa lo que dices tú, que eso se lee como si fuera de cualquier parte. De alguna manera estamos leyendo a Adán y Eva, estamos leyendo el apocalipsis, estamos leyendo la estructura mítica a través de los cuentos de la abuela de García Márquez. Totalmente. Él decía que no inventaba nada o que se inspiraba en hechos reales. Si queréis, leemos un pasaje más, el segundo, donde habla de uno de sus personajes más fantásticos, que es Remedios la Bella, que es un personaje fabuloso. Y después, a ver si podemos contar de dónde sale, porque la anécdota de cómo se crea este personaje totalmente fantástico es muy interesante. Remedios la Bella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Gracias. García Márquez le cuenta a Plinio, a Pulido Mendoza, con quien tiene un libro de entrevistas, que cuando estaba escribiendo esta escena no lograba que el personaje subiera. Estoy escribiendo y no sube. Y en un momento ve a una lavandera que cuelga las sábanas medio del viento y las sábanas flamean, y ahí se inspira y termina la escena justamente con las sábanas que ayudan al personaje a subir, y dice, y cuando volví, subió. Y que ahí vemos la interacción de la realidad, ¿no? con la imaginación totalmente fantástica. Y esto me parece a mí fabuloso. Se ven muchos personajes, ¿no? Que uno se reconoce en ellos, y a la vez son totalmente asombrosos. Quería preguntaros por los personajes femeninos de García Márquez. Han sido criticados a veces por ser tipológicos, al mismo tiempo son unos arquetipos riquísimos, y son, bueno, podría decirse el motor de la novela. Úrsula, Remedios, la última, ¿cómo se llama? Fernanda del Corpio, Petra Cotes, fabulosa. Bueno, es que
Quiero decir, yo creo... Arquetípicos en el sentido de mítico, ¿no? Eso sí, yo creo que pocos autores han sido capaces de crear personajes femeninos tan potentes como Gabriel García Márquez, ¿no? Y Cien años de soledad está plagada de personajes femeninos, ¿no? Desde Remedios a los que tú has enumerado, ¿no? Y yo creo que bueno, las críticas hayan venido de donde hayan venido, como hayan venido, a este respecto, y desde mi humilde opinión y subjetiva, por supuesto, estaban equivocadas, ¿no? Porque desde luego son personajes riquísimos, son personajes que además ahora pensaba, ¿no?, en esa imagen metafórica de cómo se eleva el personaje. Son personajes que hacen elevarse la trama, ¿no?, que hacen elevarse la historia y que paradójicamente llevan sobre sus hombros el peso de la historia, ¿no? Yo creo que aquí hay una enorme influencia, yéndonos un poco también a ese espejo que mencionaba Laura entre la realidad y la literatura, ¿no? Y como al final ya no sabes si es la literatura la que está reflejando la realidad o es la realidad la que está terminando por imitar la literatura, que eso es ya cuando la literatura trasciende, ¿no? Y eso solo lo consiguen genios como García Márquez, ¿no? Pero decía yo que yéndonos un poco a ese espejo entre realidad y literatura, una de las grandes inspiraciones vitales y por tanto literarias de García Márquez fue su abuela. Y yo creo que esa abuela con la que vivió esos 8 años tan intensos es la fuente primigenia de la que surgen muchos de estos personajes, ¿no? Anécdotas que vivió con ella, esa presencia tan espectral y al mismo tiempo terrenal de la muerte en la novela, ¿no? A mí eso me fascinó la primera vez que la leí, ¿no? Como un personaje como es la muerte logra incorporarlo a la historia de la novela, a este cuento que nos está contando de una manera también mitológica, ¿no? Si quieres, ¿no? La muerte se convierte en algo que no te asusta en 100 años de soledad. La muerte es algo que forma parte de la realidad. A mí eso me pareció un logro mayúsculo, ¿no? Cuando lo leí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la influencia de su abuela, la influencia de todos esos personajes femeninos a los que él conoció en su niñez, bueno, cómo le llevan a él a ver a un muerto siendo muy pequeñito, ¿no? Él también lo recordaba y también lo contaba. Es una escena que está en 100 años de soledad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos esos elementos que convierten a 100 años de soledad en la gran saga, si quieres, que saga es una palabra que odio, en esa gran mitología familiar que en el fondo son elementos sacados de la realidad y que solo él es capaz de convertir en fantásticos. Lo que pasa es que creo que el término realismo mágico, y en eso Laura tendrá muchísimo más que decir que yo, empezó haciendo mucho bien y ha terminado convirtiéndose en una etiqueta que a fuerza de utilizarla en demasía quizás se ha pervertido un poco, ¿no? O se ha vaciado un poco de significado. Yo muchas veces me pregunto cómo escribir después de García Márquez, ¿verdad? Antes nos preguntabas qué influencia puede tener una obra como 100 años de soledad, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Laura, me pongo en el lugar de tantísimas escritoras, sobre todo, porque no vamos a hablar aquí de esto, ¿no? Pero la ausencia de escritoras en el llamado boom, ¿no? Desde luego ahí estaban, pero no salieron en la foto. Claro, yo me pongo mucho en el lugar de ellas y de cómo escribir después de esto, ¿no? Y me pongo también mucho en el lugar de autoras y escritoras contemporáneas latinoamericanas que pueden tener mi edad. Yo ahora tengo 41 años
y lo ajeno que les puede resultar también un término como realismo mágico y que sin embargo tengan que seguir cargando con ello en la mochila, ¿no? Durante años y años y años y se les siga preguntando por el realismo mágico. Yo me imagino, Laura, que a ti eso te habrá pasado muchísimo, claro. Pero lo que pasa es que has dicho muchas cosas a las que me gustaría referirme. Mira, en lo de las mujeres, primero, a mí me parece que hacer la extrapolación y juzgar como machista una literatura escrita hace años es una locura. Es que empiezas por ahí, no dejas títeres con cabeza. Agarra a Dostoyevsky, lo destruyes, agarra la Biblia, la destruyes. No se puede hacer Flaubert, imagínate, no se puede hacer esa extrapolación, ni se les podía pedir que tuvieran una visión feminista cuando el propio feminismo no existía. Pero por otro lado, las mujeres de García Márquez son muy poderosas, son muy fuertes, porque eso es muy colombiano. Yo no quiero caer en que entonces son buenas y los hombres malos y las mujeres por la paz y los hombres por la guerra. Eso es mentira. Hay unas muy buenas creador de personajes masculinos también. Es un gran creador de personajes masculinos también, ¿no? Sí. Pero como un país en eterna guerra, que somos sido nosotros, es decir, yo ya tengo un montón de años y desde niña yo no conozco sino violencia en mi país, ha sido brutal. Como un país en tanta guerra, las mujeres ocupan un lugar fundamental, que mientras los hombres están guerreando, las que están construyendo sociedad son las mujeres. El otro día estaba circulando un video de una colombiana en el metro de Madrid. Ay, yo no, esto sí, la quintesencia del colombiano. Entonces llega un tipo y le roba y agarra la colombiana. ¡Jueputa malparido, devolveme eso! Y le mete la mano al bolsillo y le saca los billetes y le dice, quítate los zapatos, las joyitas me las quitaste y la tenés entre los zapatos. Y va y le quita los zapatos. Y el pobre ladrón, aterrado con esta mujer que se le viene encima. Y cuando empezó a circular el video, tenía que ser colombiana, ¿quién más? Y chalequeando. Entonces llega la policía y entonces la policía como que no se atrevía pues a detener al tipo, como que no había evidencia. A ver pues, móvete pues, ¿no ves que este hijo de puta me robó? Y armó un boleo ahí. Eso es muy colombiano y son muy las mujeres de García Márquez así. Unas, Petra Cota es la prostituta, o la Úrsula Guarán, la gran madre, la Fernanda del Carpio, que la pone, sí, esa es la bogotana, y se le sale toda la rabia contra los de costeños contra de bogotanos, porque entre la montaña y la costa hay mucha rivalidad. Después hablamos de eso. Y luego, entonces, yo creo que él hizo unas mujeres fantásticas, sí, si te pones a escarbar, si era machista, todos eran tremendamente machistas, el boom es muy machista, pero eso no quiere decir que su literatura, o que eso permee su literatura, o que le quite, y luego de crecer con eso, sí era difícil cuando surge un personajón así de ese tamaño, y uno es un mosquito ahí tratando de escribir, pues la pasa mal, todavía hoy. A mí me da risa porque muchas veces en las traducciones extranjeras, en la tapa de la novela me ponen mariposas amarillas, como la de 100 años de soledad. Y yo digo, no hay una mariposa en mi novela, no hay una. Ni amarilla ni en ningún color, pero como que se tienen que poner el sello, ¿no? Para que, sí. O si no, bueno, ya menos, pero no, es que esto no parece latinoamericano. Bueno, sí ha sido como un problema. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Yo creo que yo hice mi tesis de grado en la universidad, me gradué en literatura y hice la tesis de grado sobre García Márquez. Afortunadamente se perdió esa tesis porque era un horror. Era una diatriba contra García Márquez. No, pero ¿qué no le decía? Yo veré alienado. Bueno, un saltán de estudio, pero también era la manera de salir de ese peso. De exorcizar, ¿no? Sí, no, era como decir, ya, bueno, te arrodillas, te das la bendición, le rezas un ratico y después a la mierda, ya, no más. Sí, ya te zafas de eso y empiezas a escribir como quieras. Y la última cosa que quería
comentarles. Claro, lo que pasa es que García Márquez tiene una magia que también entra muy fácil en España, en Portugal, en toda América Latina, en Italia, en Francia, porque se basa mucho en la magia, en el sentido, digamos, de lo sobrenatural cristiano. Pues es que lo que leíste tú de Remedios la Bella subiendo al cielo, hay que ver en cualquier iglesia un cuadro colonial de la Virgen, lo que se llama una gloria de ángeles, con sus capas y sus mantos y no sé qué. Es Remedios la Bella subiendo al cielo. Y García Márquez lo sabe muy bien, utiliza mucho de esa... A mí me hace gracia porque, por ejemplo, un escritor tan europeo como eso César Amargo, de alguna manera también retoma toda esa imaginería cristiana, la vuelve laica y hace una especie de realismo mágico, si picaba el nombre, ¿cierto? Y sí, pues ya que la realidad era realista mágica, ni en Colombia ni en ningún país del mundo, la realidad es de piedra. Él lo relacionaba mucho con la tradición fantástica o fantasiosa gallega. Así que aquí estamos un poco con la tradición fantástica o gótica, semigótica gallega, con sus antepasados gallegos. Pero aquí se sintió también esa presión. Esa expresión. Esa presión de que será una... No sé que conteste Inés que... ¿De escribir como García Márquez? ¿Sentir influencia? No, yo creo que no. No, aquí bastante aquí por tenemos esos años andaba... No, pero es curioso ahora que has dicho lo de la fantasía y que estamos hablando de este realismo mágico que era tan fantasioso y que sin embargo estaba tan pegado a la realidad. Y bien, eso está muy bien lo que dice Laura. Él tenía muy claro qué tecla tenía qué tecla tenía que tocar, ¿no? Toda esa imaginería cristiana, mitológica, etcétera, etcétera. Recuerdo una anécdota que contaba Alma Guillermo Prieto en el prólogo de la última edición de 100 años de soledad que se publicó en España, creo que fue el año pasado o hace un par de años, ¿no? Y contaba como en una comida, en un almuerzo, en el pabellón vivía García Márquez y estaban hablando, pues era un grupo de escritores y demás, y recordaba a Alma Guillermo Prieto que probablemente estuvieran hablando de regalías. Porque he vendido tanto, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces en ese momento García Márquez dijo, pues me voy a tener que poner a leer a esta J.K. Rowling. Porque en aquel momento era la única que empezaba a hacerle sombra de alguna manera de un autor que fuera capaz de crear un universo anclado a la realidad y sin embargo fantasioso, en el que el lector entraba y no quería salir, que es lo que pasa con 100 años de soledad en realidad, ¿no? Entonces, pues me voy a tener que poner a leer a J.K. Rowling, a esta J.K. Rowling, ¿no? Entonces, es curiosa, ¿no? Esa comparación y cómo lo hace él mismo. No sé si terminó leyendo Sería interesante saberlo. A J.K. Rowling, ¿no? Pero es verdad cómo ¿no? Ese ¿qué tienen que ver Harry Potter y 100 años de soledad? No sabría decirlo. Una pequeña... Claro, lo que pasa es que no todo el mundo que escribe realismo mágico, inclusive en esa época, le salía bien. Lo que pasa es que es claro, además es un poeta de todos los diablos, nomás ese pedazo, hasta donde no llegaban ni los más altos pájaros de la memoria. Lo que pasa era que el tipo tenía una capacidad poética también fantástica. Después hubo muchos imitadores y también eso deterioró mucho el movimiento. Me preguntaba estos días, ¿vosotros creéis que a él le terminó pesando 100 años de soledad? Es decir, ¿terminó qué? Pesándole al propio García Márquez. Sí, porque él no consideraba que era su mejor obra, ¿no? Él decía que su mejor novela... era El Coronel, ¿no? Eso es. Sí. No, por favor. Yo creo que tenía también varios registros. El Coronel es una novela bellísima,
pero fantástica. Yo ahora ando tratando de reclamar mi pensión de viuda y pienso mucho en el coronel, porque el coronel está siempre esperando la carta de la pensión. Y bueno, no es un spoiler porque lo hemos leído todos, pero acuérdense el final, que la mujer, la carta no llega y no llega a la pensión, entonces la mujer la pone contra la pared y le dice, ¿pero qué comemos? Dime, ¿qué comemos? Y el coronel le contesta, mierda. Y ahí, bueno, de verdad que yo también ya llego de burócrata en burócrata y comí mierda y se acabó, no voy a una oficina. También tenía esa otra tónica. Yo creo que el coronel a su manera tiene la altura de 100 años. El patriarca, el otoño del patriarca es una novelaza. Hay otras que no me gustan tanto. El amor es el otro demonio. En teoría estaba basado en la relación de sus padres. Eso dice, sí. Sí. Pero no me gusta tanto esa. ¿A ti sí? No. ¿A ti? A mí tampoco, no. ¿Por qué? Me gusta más el registro medio de 100 años, esa época de los 60, 70, ya cuando se empieza a volver un poco manierista, cualquier escritor me parece que pierde originalidad. Diría eso. Pero no estoy yo aquí para hacer crítica literaria. Quería seguir hablando un poquito de Macondo y pedirle a Víctor que nos leyera el tercer fragmento en donde vemos a Macondo y todo este aspecto mágico, casi primitivo, que se encuentra con la modernidad. Y a ver si podemos hablar un poquito de los cambios de Macondo y cómo el autor enfrentó también la modernidad, porque es una novela paradójicamente moderna y que sitúa a Colombia en la modernidad. Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó a Aureliano Triste en el segundo viaje del tren, y a cuyo obsesionante tum-tum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de Bocas de León, porque un personaje muerto y sepultado en la película, y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público, que pagaba 2 centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Ante la desalentadora explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por no volver al cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios. Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es lo que hace exactamente la novela, poner a prueba los límites de la realidad. Que él, de todas maneras, menciona esa capacidad, digamos, casi divina que tiene la literatura cuando la literatura es gran literatura, que es generar un universo. O sea, ahí está, llega el progreso, luego se va el progreso, viene la peste, viene el olvido. Es un poco la historia de la humanidad recreada, que hace ahí en 100 años de soledad. Sí, es una magia de algo así y surge un universo. Me interesa también este pasaje porque muestra la modernidad que nosotros conocemos a través de los ojos de una persona que no la conoce, o una población que no la conoce. Y esa modernidad termina siendo extraña incluso para el lector de hoy. le da como toda la vuelta, ¿no? Sí, consigue rizar el rizo. En un momento describe que llega el tren y dice que la locomotora era como una cocina que venía arrastrando un montón de habitaciones. Tiene esos pasajes magníficos. Es una novela del asombro, ¿no? Es una novela del extrañamiento. No sé si lo veis así. Decías que en determinado momento el niño lo llevan a conocer la muerte, de la misma manera como lo llevan a conocer el hielo.
Es como si el autor se colocara por encima y estuviera viendo las cosas por primera vez. Yo creo que en eso consiste su don de la revelación. Nos muestra lo que hemos visto todos los días como si lo estuviéramos viendo por primera vez. Será una de las genialidades que tiene el... Claro, es esa capacidad que decía Laura de convertir en extraordinario lo ordinario, ¿no? Que yo creo que es lo más difícil en literatura, lo más difícil cuando escribes, es ser capaz de crear ese universo mágico partiendo de lo ordinario. Cuando digo lo ordinario me refiero a lo cotidiano, a lo que nos sucede a diario, ¿no? Y verdaderamente es una novela que provoca asombro. Yo creo que hemos empezado hablando de algo extraordinario, hemos hablado de magia, hemos hablado de mitología, de familia, y ser capaz de hablar de todo eso, de escribir de todo eso y provocar asombro, porque al final todos tenemos una familia, todos formamos parte de una familia, todos queremos formar nuestra propia familia, y qué difícil es ser capaz de asombrar contando cosas de una familia. Y es lo que hace en 100 años de soledad, ¿no? Es lo que hace y lo hace de esa manera lírica, de esa manera... Ese pasaje que has contado tú del tren, a mí me parece... Además, parece sencillo. O sea, tú cuando lo lees dices, pues sí, es verdad. Se va acercando el tren y, pues claro, tú lo piensas así, escríbelo. Escríbelo, ¿no? También es ver a través de los ojos de un niño, ¿no? Ese don. Pero mira, también hay una cosa que tiene que ver con el primer mundo y con ese tercer mundo o nuevo mundo que somos en América. Yo creo que toda la revuelta política y digamos la violencia también y la cantidad de movimientos subversivos, armados, todo eso tiene que ver con que allá el mundo todavía se está haciendo. Y esa sí es una energía que uno siente cuando va a América Latina. Mucha gente se enamora de eso, ¿cierto? La capacidad de crear el mundo, que aquí está todo muy hecho y muy bellamente hecho, y entonces es difícil como empezar a trabajarle por algún lado, como que ya lo hicieron. Allá el mundo está nuevo. Una anécdota, por ejemplo, de mi abuelo, que habla mucho de lo que es Colombia. Se va con un hermano suyo, mi abuelo, y se van monte arriba persiguiendo un venado para cazarlo. O sea, el venado corría y corría y el par de viejos detrás persiguiendo para cazarlo. Hasta que ya empezó el atardecer, ya el venado se había perdido y era la hora de devolverse. Y dice mi abuelo, ¿y si más bien fundamos un pueblo acá? Pero esas cosas eran posibles o son posibles, ¿no? Como el pueblo que fundan cuando se pierden, ya no pueden volver, están cansados y fundan Macondo, ¿no? Es exactamente eso, es el paralelismo. Una pregunta extemporánea, porque es algo que me pasó ahora cuando releí la novela la semana pasada. Me reí muchísimo. ¿Qué pasa como lectoras cuando lees la prosa? Tiene una energía, una ebullición, ¿no? El humor es muy importante en la novela. Y además yo creo que es la perfecta definición de la tragicomedia que es la vida, ¿no? O sea, verdaderamente hay mucho drama en 100 años de soledad, pero el drama a veces, o mejor dicho, tú como lectora, por lo menos es lo que a mí me pasa cuando lo leí y cada vez que vuelvo a la novela, acaba soterrado por el humor, pero es un humor que no es forzado, es un humor que es natural, que es orgánico. Mucho de lo que hay en esta novela es orgánico, muchísimo, desde, claro, partiendo de que parte de la realidad, ¿no? De la realidad que él mismo conoció, ¿no? Y es algo que a mí me choca porque ya se ha referido Laura a ello. La sociedad colombiana es una sociedad maltratada por la violencia. Es una sociedad marcada por la violencia, es una sociedad, no voy a decir fundada en la violencia, pero que arrastra esa maldición de la violencia y todavía hoy está intentando zafarse de ella, ¿no? Librarse de ella, esa guerra
sin cuartel que habéis padecido durante décadas y décadas y décadas y décadas, ¿no? Y a mí yo vuelvo a ponerme un poco en el lugar de los escritores de allá y pienso, ¿cómo consiguen trasladar el humor? ¿Cómo consiguen convertir el humor en una herramienta literaria más, viviendo en la realidad que habitan, ¿no? Viviendo en la realidad que habitáis. Y luego lo pienso y digo, es la única manera de poder habitarla y de poder sobrevivirla, ¿no? Y eso yo creo que lo refleja muy bien García Márquez en esta novela. Sí, bueno, el humor allá es una herramienta permanente. Mira que esas encuestas que hacen de qué país es feliz y dónde la infelicidad. Colombia parece como el país más feliz del mundo, independientemente de qué valor tengan las encuestas, es verdad. Yo creo que morirse es muy horrible, pero no morirse y saber que pese a todo sigues vivo, produce una hilaridad que es una fuente de humor. Sí, es decir, yo creo que por eso se baila tanto y se ríe tanto, y sí el humor es una manera de matar la muerte, y en esa medida García Márquez lo que hace es repetir. Nosotros somos capaces de hacer chistes de las cosas más monstruosas, pero porque es un conjuro también, ¿no? Es una manera además retadora, decir, ¿y qué? A ver, aquí estoy. Y ya. Tú que lo conociste, Laura, en el trato era así. El autor, García Márquez, en persona, tenía este tipo de... Era divertidísimo. Sí, era divertidísimo. Y se estaba inventando las cosas que escribe, se las estaba inventando. Era su manera de hablar también. Muy costeño, es un humor muy particular. El de la costa es muy sangrón. Hoy Sergio Ramírez le pone una palabra muy buena, decía zumbón, que somos zumbones, o sea, buscándole el lado. Pero eso mismo muchas veces oculta lo que estabais diciendo. Cien años de soledad es una gran tragedia. Es una tragedia. Es el inicio del universo como una cosa deslumbrante, novedosa, el don de la vida, el don del progreso, el don de las frutas, de los animales, y termina en el incesto, en el cola de cerdo, en el desencanto, y en esa frase que históricamente es lapidaria, que dice: porque los pueblos sometidos a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. A mí me hace gracia porque los políticos colombianos siempre terminan los discursos: porque los pueblos sometidos a 100 años de soledad tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Porque de verdad es una condena que nos pesa tremendo. Es una condena. 100 años de soledad termina con una condena. Es una tragedia griega. Es una tragedia, pero es una tragedia que se repite, es una tragedia que sigue sucediendo, es un mito. El mito siempre está vivo, ¿no? A mí el final me produce sensaciones encontradas en el sentido de que no se acaba ahí la novela, es un universo cerrado sobre sí mismo tan perfecto que sigue en la memoria, ¿no? Eso tienes toda la razón, y de todas maneras es el ciclo de la vida y de la muerte. Es decir, hay que ser en exceso optimista para no darse cuenta que las cosas... en Colombia hay un dicho que a mí me encanta, que dice que la vida es un asunto que siempre termina mal. Y de alguna manera la historia de García Márquez termina mal porque es el ciclo vital, ¿no? Hasta su... Saber el final... Eso, saber el final a veces ayuda, ¿verdad? Todos sabemos cuál es nuestro final, pues oye, allá cada uno con lo que hace con su vida. Ahora, yo te digo que construir esa mega obra titánica y poderle encontrar un buen final, eso es de genios. Sí. Normalmente echas a andar esa locomotora y después eso te desbarranca porque no hay como... Se te sale de control y la decepción del lector es enorme. Y él la lleva y la cierra. Claro. Eso es genial. Bueno, vamos más o menos acabando el tiempo de las preguntas. Por mi parte, no sé si alguien quiere preguntar algo que aquí a Laura y a Inés, que las tenemos
a nuestra disposición unos minutos. Si no hablan, les cuento de cómo lo conocí. ¿Sí? Sí, antes nos contabas que ¿Ah? venía a tu redacción, ¿no? Cuando trabajabas en un periódico. Sí. Ya García Márquez era famosísimo y tenía el premio Nobel y tal. Y esas relaciones siempre son muy de mentiras, porque tú lo conoces y no te conoce, entonces no es relación ni a nada, esa admiración. Pero yo tuve la suerte de que yo trabajaba como periodista en una revista que se llamaba Semana. Y fue una revista que entró muy fuerte en Colombia porque era muy crítica. Había contratado un montón de periodistas que éramos muy jóvenes, no teníamos tradición en el oficio, de hecho no tenemos ni idea, pero por eso mismo nos habían escogido, ¿no? Como para empezar de cero. Y García Márquez se encantó con la novela, él vivía en México, se había ido a vivir a Bogotá, y entonces empezó a asistir los lunes todos los lunes a los comités de redacción. Entonces la relación era, digamos, muy real, porque él leía lo que habíamos hecho. Esto es pésimo, ¿cómo se les ocurre? Denle esta vuelta, pónganlo así. O a veces, por ejemplo, un evento nacional o internacional, entonces nos íbamos a golpearle a las 4 de la mañana a la casa. Gabo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo vemos? Gabo siempre fue amigo de todos los presidentes, porque el poder sí que le gustaba. Todos eran amigos desde Fidel hasta Mitterrand, Felipe González, era amigo de todos. Entonces Gabo agarraba el teléfono y llamaba a cualquiera y hacía consultas internacionales. Claro, Gabo era como nuestro faro al mundo, ¿no? Y además la relación con el país era divertido. Me acuerdo, por ejemplo, salir del edificio ahí de la revista para ir a almorzar ahí al Cilindrino ahí de la esquina. Y, por ejemplo, un taxista que pasaba, ¡adiós, don Premio! Era don Premio. O si no, lo contrario, también había gente que le tenía bronca, ¿no? Precisamente porque tenía fama de muy rico y de muy famoso. Y me acuerdo una vez, en Cartagena, en Cartagena de India se hizo una casa. Y me acuerdo una vez con un cochero, porque allá muchas veces te llevan con coche de caballos, pasando por enfrente a la casa de Gabo. Y dice, que era costeño como para sí, ¿no? Dice, se van para el extranjero y se ganan cualquier cagado premio, dice con un desprecio. Suscitaba como una mezcla o admiración total o una especie de también como fastidio, ¿no? Que viene a contarnos los cuentos de la abuela. Mi abuela cuenta los mismos cuentos. Muy español también. También, sí. ¿Puedes explicar un poquito la relación de los costeños y los del centro, que Fernanda del Carpio y que están en la novela? Y quizás aquí es algo que no tenemos tan presente, ¿no? Porque en Colombia bueno, yo soy de montaña, pero de montaña ya es ser de 4.000 metros de altura. Somos de páramo, de frío. Y luego está la costa. No hay estaciones, sino que arriba siempre es frío y abajo siempre es caliente, hasta ahora. No, de ahora en adelante todo va a ser caliente, pero... Y entonces hay como una especie de desprecio de los de arriba, de los de las ciudades que están en lo alto a la costa. García Márquez es costeño. La revista esta semana quedaba en Bogotá, en la capital, arriba. El director era un señor que se llama Felipe López. Felipe López era nieto de expresidente e hijo de expresidente. Mide 2 metros de alto, un tipo muy guapo, un vestido a la inglesa, como la encarnación del poder Felipe. Olía siempre a colonia, pero muy discreto, divinamente vestido. Y Felipe se paraba, él era el dueño y el director, se paraba ahí como en el quicio de la puerta a ver lo que pasaba en el comité de redacción. Entonces un día se los cuento porque es como significativo de esa bronca que siempre ha habido entre los paramunos y los costeños, cachacos que nos llaman a los de arriba. Entonces dice Gabo, ustedes titulan fatal, no hay un título bueno en esta revista. Ya era premio Nobel de literatura. ¿Ya? Si aquí entra un tipo con una pistola
y me mata. ¿Ustedes cómo titulan? Dice Felipe desde sus 2 metros de altura, muere costeño. Buenísimo. Bueno, yo creo que con esa nota de humor podemos cerrando bien arriba. Yo había elegido otro pasaje muy largo y un poco deprimente, así que si te puedo pedir, Víctor, para dejar buen sabor de boca, si nos puedes leer las 2 primeras oraciones de la novela para quien no la haya leído o quiera releerla, que sea las 2 primeras oraciones, así. Son oraciones largas, pero sí. El cuarto fragmento pasamos, que es un poco deprimente, ¿no? Sí, Entonces, pasemos del cuarto. para dejar en alto la anécdota con todo ella. Sí, a ver. Yo tengo lentillas además. A ver. Déjame ver. La presbicia ya no perdona. Bueno, por ahí. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por el lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la 8ª maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Muchas gracias. Bueno, si con eso no nos da ganas de leer, pues ya no podemos hacer más por ahí. Muchísimas gracias a Laura, a Inés, a Víctor, a vosotros por haber venido. Y bueno, sigamos leyendo a García Márquez y al resto de los que vamos a homenajear en este ciclo, que es El viaje imprescindible. Muchas gracias.